Una de las actividades que usualmente más me llama la atención hacer, sobre todo en las mañanas, es salir a caminar o a correr un poco. Y hay una zona en la ciudad que me llama la atención por los edificios tan altos. Y la pregunta que uno se hace casi siempre es, ¿cuál será el fundamento que tiene un edificio de esto para soportar tantos pisos, piso tras piso tras piso? Y recuerdo que alguna vez en una construcción pude ver una fosa muy grande para un cimiento y entendí, porque me explicaban algunos ingenieros civiles, que entre más alto es el edificio, pues la fosa tiene que ser mucho más profunda para que pueda soportar el peso. Y luego de eso, los materiales que se usan para levantar ese fundamento o ese cimiento tienen que ser muy fuertes, muy sólidos, para que el edificio no se venga abajo. Pero también me explicaban que la importancia de los diferentes trabajos o las labores que se hacían para edificar esos grandes edificios. Es decir, el arquitecto, el que hace el diseño, tiene que cuidarse de que el diseño sea adecuado también para que el edificio no se venga abajo. Y luego el ingeniero que hace los cálculos y todo lo demás, y hasta el último de los trabajadores que está allí, hasta el último de los trabajadores. En la antigüedad los edificios fueron sorprendentes, pero muchos de los edificios que se hicieron en la antigüedad eran edificios poco funcionales. Sorprendentes, sí, las pirámides de Egipto sorprendentes, alineados perfectamente, en fin, una estrella sobre cada una, pero no dejaban de ser una tumba. Sí, altísimos, cortados, pero no dejaron de ser una tumba, igual que el mausoleo de Halicarnaso o el Taj Mahal, muy lindos, pero son monumentos a la muerte. Pero me llama la atención en la Biblia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una edificación como el Templo de Salomón, no solo era una fuerte edificación, sino que era hermosa, constituida, recubierta de oro por fuera y por dentro. Es algo para nosotros hoy en día inimaginable. Y en el Nuevo Testamento el templo de Herodes, a pesar de que no había sido terminado, pasaron 46 años construyendo el templo de Herodes y nos da una idea de lo que eso significaba. Ahora bien, en la Biblia la edificación de esos templos era muy importante, pero la iglesia en el Nuevo Testamento es comparado con un edificio que tiene todas las características de un edificio: cimientos, pisos sobre pisos, acabados, detalles. La iglesia es llamada de esta forma, pero el problema está en que casi siempre cuando pensamos en la iglesia, pensamos en términos materiales, en el templo. Pero ahora estamos hablando de un templo vivo, constituido por cada uno de los creyentes que el Señor en su gracia ha llamado. Y por esa razón el Señor nos llama piedras vivas. La interacción entre los creyentes es lo que nosotros podemos denominar servicio, el servicio cristiano. Y hoy vamos a hablar de eso, del servicio cristiano. Y quiero pedirle que me acompañe, por favor, en sus Biblias. Vamos a abrirla en la primera carta a los Corintios. Vamos a seguir con nuestra serie de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 17. Primera a los Corintios, capítulo 3, del 9 al 17. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este texto no pierda de vista que toda la sección de lo que más habla es sobre la sabiduría de Dios, pero una sabiduría en medio de todos los problemas que tiene una iglesia local, como es la iglesia de Corintio, y creo que los problemas no son muy diferentes a muchos de los problemas que podemos tener hoy en día como iglesias locales, muchos de ellos. Ahora bien, en ese pensamiento de los corintios, donde había tantas divisiones, el apóstol Pablo se encarga de decir, miren, dejen de ser sectarios, porque nosotros realmente somos colaboradores de Cristo, y el servicio que prestamos se fundamenta por entero en Jesucristo. Jesucristo es el gran fundamento de la iglesia. Yo creo que ese va a ser el primer punto de nuestro sermón dominical de hoy. El fundamento del servicio cristiano, el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero eso no libera de responsabilidades a los creyentes. Y ese es el segundo aspecto del servicio que vamos a tener en cuenta. Las responsabilidades del creyente en el servicio. Y finalmente, vamos a ver cómo este servicio es imposible sin el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. 3 asuntos vamos a mirar en nuestro sermón dominical de hoy, y vamos a iniciar hablando de el servicio cuyo fundamento es Cristo. Y volvamos a mirar los versículos 9 hasta el 11, pero vamos a ir mirándolos con mucho cuidado. El primero dice, porque nosotros, hablando Pablo de él y de Apolos, ¿se acuerdan que la última vez que estuvimos predicando, y primero a los Corintios, Pablo decía, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Ahora dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Quiero que usted entienda algo. En esta parte, Pablo no está diciendo que exista una igualdad entre Dios y nosotros. No, Pablo está diciendo que él y Apolos colaboran con lo que Dios les ha ordenado, que es servir al Señor. Y esa palabra es bien interesante porque ambos trabajan para el servicio de la gloria de Dios, cada uno en lo que Dios les ha ordenado hacer. Y luego le dice a ellos, y vosotros sois labranza de Dios, es decir, como un cultivo de Dios. Ustedes son el fruto que Dios ha permitido que nosotros veamos. Y creo que esto es muy lindo porque identifica a Pablo con la iglesia. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios, pero el fruto son ustedes. Ustedes son lo que podemos mostrar. El fruto es de Dios, Dios ha dado el crecimiento, la gloria es de Dios, pero ustedes son ese fruto maravilloso y nos gozamos. Pero ahora hace una transición a todo lo que hablé al inicio. Dice, soy labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. El único que hay. Entonces aquí ya no está hablando Pablo del templo físico, pero está usando una metáfora para que podamos entender a qué se refiere esta edificación, este edificio. Empieza el apóstol Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo se está identificando acá como apóstol del Señor, una dignidad enorme, pero para evitar la arrogancia en su propia alma, nótese que todos los siervos de Dios tienen una lucha contra la arrogancia, contra la soberbia y contra el orgullo de la carne, que son reales en cada uno de nosotros, los seres humanos, en cada creyente. No es que es humilde. El más humilde de los hombres de Dios tiene una lucha terrible contra el orgullo,
contra el orgullo. Y muchos tienen sus propios mecanismos de defensa, algunos se relacionan poco, en fin, pero cada uno tiene su mecanismo de defensa para luchar contra lo terrible del orgullo. Y Pablo acude a la gracia de Dios para evitar que ese orgullo se apodere de su alma. Él dice, conforme a la gracia de Dios. Es decir, mi llamado al servicio apostólico es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Ahora, ¿hay algún ministerio cuyo llamado no sea por la gracia de Dios? Ninguno. Ninguno. Todo hombre que le sirve a Dios en cualquier actividad, sea ministerio de la palabra o cualquier otro ministerio, ha sido llamado por la misericordia, por la gracia de Dios, porque el servirle a Dios es un privilegio que ninguno de nosotros merece. Es un privilegio demasiado grande para nuestras vidas. No hay algo superior a eso. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo en este mismo libro, en 1 Corintios, pero en el capítulo 15, cuando habla de la resurrección de Cristo y cómo se va apareciendo, cómo se refiere al mismo. Y por último, se me apareció a mí como un abortivo. Es decir, dice, yo que soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia del Señor. Eso le pesaba en el alma haberlo hecho. Pero ahora dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Cuál gracia? La gracia es este don que él había recibido. Entonces, él dice, yo como perito arquitecto, disculpen, yo como perito arquitecto. Pablo no dice yo soy el gran diseñador de la iglesia, en ninguna manera. Pablo lo que está diciendo acá es que él es un sabio arquitecto que Dios ha usado para establecer esa iglesia local. Esa iglesia local. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es una referencia a la Iglesia Universal. Y alguno podría decir, como lo hace el doctor Trenchard, que la referencia de Pablo en 1 Corintios es a la iglesia local. Pero lo cierto es que los conceptos son intercambiables, porque lo que se está edificando, aunque sea una iglesia local, hace parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo que está diciendo es, yo estoy poniendo el fundamento, pero el fundamento tiene nombre. El fundamento no es lo que a Pablo se le ocurrió, no es lo que muchas veces nosotros vemos pegado en un cartel como si fuera una empresa, la visión de la iglesia. Y muchas de esas visiones son horrorosamente ridículas. En el año 2025, y ponen voz en off, en el año 2025 deseamos ser la iglesia más representativa de toda la costa. ¿Qué significa eso, por favor? Eso es ridículo, porque el fundamento que están poniendo es la misma iglesia. Es dar vueltas sobre lo mismo. No hay sentido en eso. Pero Pablo tiene claro cuál es el fundamento. Antes había dicho, cuando fui a vosotros, me propuse no predicar cosa alguna, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por lo tanto, el fundamento del cual estaba hablando el apóstol Pablo es de Cristo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cristo predicó a Cristo, enseñó a Cristo. Y cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, que vemos a Pablo plantando la iglesia de Corinto, lo que observamos es un hombre apasionado por la gloria de Dios y no por su propio nombre. Estuvo con ellos, pasando dificultades, haciendo carpas. Y muchos llegaron, lo habían criticado porque recibía dinero de la iglesia. Y dijo, ¿sabes qué? El obrero es digno de su salario, pero yo no recibo de ustedes dinero. Quiero que la gloria sea para Dios, que Dios es el que me sostiene en este lugar. Y quiero que vean a Cristo.
Y todo su corazón, toda la pasión de Pablo giraba alrededor de eso. Poner el fundamento que es Cristo el Señor. Y Cristo no solo de nombre, el nombre de Cristo no era el trampolín que lanzaba a Pablo hacia la consecución de sus propios intereses, porque eso ocurre con frecuencia. Se menciona a Cristo, pero mucho predicador lo menciona única y exclusivamente para, usando a Cristo como impulso, obtener todo lo que él quiere relacionado con poder, dinero, reconocimiento y tantas otras cosas. Pero este hombre decía que no, este hombre simplemente predicaba el evangelio. Y está en todo el libro, toda la carta a los Corintios. Es impresionante todas las referencias sobre la obra de Cristo que aparece una y otra vez. Que Cristo el Salvador vino al mundo, que hizo su obra perfecta, que murió en la cruz del Calvario, como aparece en el capítulo 15, en los primeros 4 versículos. Que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder de entre los muertos para salvar a su pueblo, para salvarnos a nosotros. Ese es el fundamento que nosotros necesitamos entender. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el cimiento firme y profundo sobre el cual descansa este edificio enorme, que es la iglesia del Señor. Pero dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo. Pero ¿qué significa esto también? Que cada uno de los que edifica sobre el cimiento debe edificar de acuerdo a las características que tiene este cimiento. Vamos a decirlo de manera básica. No voy a usar un lenguaje porque no soy ingeniero civil ni arquitecto, pero un lenguaje sencillo tomado de lo poco que he leído sobre este asunto. Si la base sobre la que descansa el edificio es una base triangular, usted no va a hacer un edificio redondo. Tiene que seguir en el mismo orden, edificando en la misma dirección. En palabras bíblicas, si Cristo es el fundamento, toda la doctrina que se levante encima tiene que llevar ese fundamento, Cristo, el olor a Cristo, el sabor a Cristo, la doctrina de Cristo. Y eso también nos debería servir de exhortación a nosotros, porque el mensaje de la iglesia, en últimas, no es sobre nosotros, sino sobre Cristo. Y lo digo porque muchas veces queremos, y es un deseo profundo, Señor, háblame. Sí, pero el Señor nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a exhortar, nos va a edificar, es hablando de Él, de su gloria. No de nosotros, porque el Señor no es humanista, el Señor es divino. Claro que tiene una palabra en la Biblia para nosotros, pero el tema principal de Dios es Él mismo salvando al hombre perdido. Y ese es el fundamento que debemos tener en mente en cada uno de nuestros momentos difíciles. Lo que debemos enseñar, lo que debemos edificar. Y luego en el versículo 11 viene una nueva y fuerte exhortación, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de los Corintios tenía el mismo problema que habían tenido las iglesias del sur de Galacia, a los que les escribe la carta a los Gálatas, y muchas de las iglesias en ese tiempo. El judaísmo se había metido hasta la piel de los hermanos que estaban allí. Y básicamente el judaísmo había tomado, era una mezcla rarísima, porque había tomado prestado de un incipiente gnosticismo naciente algunas de las supersticiones que esos grupos proclamaban o predicaban. Y Pablo entendía el peligro de que se predicara una doctrina fundamental distinta a la obra del Evangelio de Cristo. Dice, cuidado y ponen otro fundamento. Estos judaizantes ponían otro fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El legalismo tan absurdo que podían plantar en esas iglesias. Un legalismo horrible que alejaba a la gente de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan las cartas a los Gálatas?
donde le dice, ¿quién los fascinó para creer un evangelio distinto, un evangelio diferente? Y aquí les dice, cuidado con poner un fundamento diferente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ustedes no pueden hacerlo, no pueden remover para poner su propia idea en la iglesia. Porque cuando eso pasa, y creo que todos nosotros lo sabemos por experiencia, el resultado es la destrucción de la iglesia local. Cuando el fundamento es distinto al fundamento de Cristo. Cuando Cristo no está en la iglesia. Cuando una persona viene cargada con pecados. Mire cuán terrible es el legalismo. Una persona viene cargada con pecados y nos dice, pastor, yo estoy luchando, pongamos un pecado, los juegos de azar. Mi vida ha sido un desastre, mi vida, pastor, me he gastado todo lo que tengo en esto que se ha constituido una maldición para mi vida, y llegan angustiados. Y si nosotros, en vez de llevarlos a Cristo, en vez de decirle, mira, es necesario, sí, que te arrepientas de este pecado, pero en Cristo el Señor hay esperanzas, en vez de mostrarle eso, le ponemos una pesada carga, una carga adicional. Ejemplos facilitos, notables, 20 días de ayuno y 4 horas diarias de oración. ¿En qué se diferencia eso de los 15 Ave Marías y los 4 Padre Nuestros? En nada, absolutamente en nada. Es una forma religiosa, legalista de tratar de salir de un problema, y eso no tiene ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. No puede hacer absolutamente nada. Se está poniendo un fundamento distinto. El legalismo o el antinomianismo o liberalismo tienen exactamente el mismo problema. No ofrecen ninguna solución real para la vida del pecador. Solo Cristo, porque hay un fundamento distinto en la iglesia. Pero el servicio también demanda la responsabilidad de los que sirven. Mire, a partir del versículo 12 y hasta el 15, pero vamos a ir nuevamente versículo a versículo, fracción por fracción. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Bien, en este versículo 12 hay 6 elementos. El primero, oro, plata y piedras preciosas, que son elementos nobles, que cuando pasan por fuego podrían algunos fundirse, pero no quemarse. Si el fuego sería muy alto. Pero incluso piedras preciosas no está hablando de joyas, sino que es probable que el texto se refiera al mármol. Es decir, el templo es edificado con materiales bellos, fuertes, que le dan vistosidad y acabado. Seguramente, como dicen algunos comentaristas, Pablo tenía en su mente lo que habíamos pensado, el templo de Salomón, los templos anteriores que él había visto, el templo de Herodes, en fin, todos estos edificios habían sido construidos con materiales resistentes, con materiales muy fuertes y muy hermosos. Pero yo creo que también Pablo podía tener en mente las visiones proféticas del templo de hombres como Ezequiel. Usted recuerda que en Ezequiel, creo que el capítulo 42 en adelante, el profeta muestra una visión del templo, de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén. Y muchos han dicho, no, es que el templo hay que construirlo así en el Monte de los Olivos. No, eso es una visión de la iglesia del Señor. Eso es lo que Ezequiel está viendo. Es un edificio espiritual, y eso será corroborado por la visión del apóstol Juan, que él tiene en el libro de Apocalipsis, donde ve la nueva Jerusalén, donde ve la iglesia en el tiempo venidero. Dice, no habrá templo porque todo el lugar es un templo. Entonces, Pablo seguramente tenía eso en mente. Usted recuerda que en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar una pared decorada con piedras preciosas, las carreteras de un oro transparente, que eso es un símbolo de pureza y de nobleza.
Y en fin, hay una visión hermosa de lo que es el templo. Y el apóstol les está diciendo, inspirado por el Espíritu, que alguno puede edificar de esta manera, con materiales nobles, mientras que otros, y está hablando de creyentes, van a edificar es con madera, heno y hojarasca. Curiosamente, todos estos materiales se consumen rápidamente por el fuego. Y luego en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿La obra de quién? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Pues se está refiriendo a la responsabilidad de cada uno de los hombres llamados al ministerio, al servicio de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con los materiales? Pues está hablando del tipo de esfuerzo, de dedicación, de entrega que el siervo de Dios tiene para con Dios. Sé que muchos han usado esto para vaciarle los bolsillos a la iglesia. Seguramente. No, la obra tiene que ser y por eso da. No. Aquí tiene que ver es con qué le dedicamos de nuestra vida, de nuestras almas al Señor. Cuán dispuestos estamos a gastar nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado para el servicio de Dios. Miren, yo me temo que muchos de los que sirven al Señor hoy en día le sirven por hobby, por pasatiempo, le sirven con su tiempo libre. Es una actividad más dentro de su apretada agenda. Pues al Señor no le sirve eso. No creas que si tú le das eso al Señor, eso es la gran cosa. El Señor demanda de nosotros nuestra vida entera para su propia gloria. El Señor demanda de nosotros todo o nada. No, Señor, es que yo te quiero entregar solo esto porque eso es lo que tengo. No me sirve. Miren, uno de los pensamientos más pobres, paupérrimos, miserables, es el pensamiento de los hombres que, envueltos en la doctrina de la prosperidad, lo único que le dan a Dios es dinero. Y creen que con eso pueden acallar su conciencia cuando Dios hace un llamado a la entrega total para su gloria. Y lo peor es que muchos pastores estimulan eso. No, tú estás bien con Dios porque yo vi el libro de los diezmos. Aquí no hay libro de eso, por si acaso. Porque yo vi el libro de los diezmos y vi que tú estás dando, tú estás bien con el Señor y yo te atiendo. No tienes sino que pedir la cita y mi secretaria enseguida porque tú eres uno de los que más da. Basura. Eso no sirve. Y el único que puede mirar el corazón del hombre y decir, tú me estás sirviendo como yo quiero, es el Dios vivo. Responsabilidad. Dios nos llama a ser responsables en el servicio que ofrecemos a Él. ¿Y cuándo se manifestará esto? A mí me da temor y temblor esto que dice el versículo 13. Y la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día? El día de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí no contarán las excusas, el día declarará la obra, pues por el fuego será revelada, el fuego del juicio divino, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esto es un juicio por el que todo creyente también tendrá que pasar. Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Pastor, pero eso es el juicio ante el trono blanco, no es para nosotros. No, ¿estás seguro? Seguramente cuando vivíamos en un ambiente premilenial dispensacionalista, nos estaban diciendo, el juicio ante el trono blanco es una cosa y el juicio ante el tribunal de Cristo es otra. Es lo mismo. Un juicio es para recompensas y el otro es para perdición. No, es lo mismo, es el mismo juicio, en el mismo momento, en el mismo lugar. Dios juzgará a los unos y a los otros. Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Es el mismo juicio. Y solo podemos estar en pie cuando la gracia de Dios nos ha llenado
Y gracias a Dios que aquí dice que los hombres llamados al servicio no pierden la salvación, porque si no estaríamos en graves problemas. Los ministros, porque no hay uno solo de nosotros que sea suficiente competente en esto. El versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, Dios está examinando las motivaciones de nuestra alma con la cual le servimos. Y creo que esto es un llamado a que revisemos cada uno de nosotros por qué servimos. ¿Quiero que me conozcan? ¿Quiero que sepan quién soy? ¿Sí? ¿O quiero que conozcan a Cristo? Quiero que conozcan al Rey. Quiero que la iglesia tenga el aroma de Cristo en ella. Esa es mi motivación. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La imagen que se me viene a la mente es la de un incendio en donde la persona sale toda llena de humo, de partes del material que se está quemando, y los bomberos corren a usar un extintor para quitarle el fuego de encima. Es decir, queda todo golpeado porque lo que hizo no lo hizo para la gloria de Dios, sino que lo hizo para él mismo. Y no hay nada tan inestable como tratar de levantar la iglesia del Señor, que es para el Señor, pero para que sea algo que a nuestra imagen y semejanza. Miren, con las iglesias pasan algo. Las iglesias ni siquiera se estructuran a la imagen y semejanza de los pastores. Alguna vez estábamos hablando en una convención, un grupo de pastores, y yo les decía: miren, yo creo que ninguno de nosotros, la iglesia es lo que nosotros creemos que debería ser. Hay muchos cambios que nosotros quisiéramos hacer, pero la iglesia tiene algo así como una personalidad propia. Es como Dios la va constituyendo, como Dios la va haciendo. A veces la membresía hacen cosas que uno dice: wow, no pensé que la membresía iba a reaccionar de esa manera. No sabemos por qué ocurrió eso. Y yo creo que eso es bueno, porque están respondiendo de acuerdo a la voluntad de Dios en los corazones, a lo que Dios quiere hacer en cada uno, en cada miembro, en cada hombre y mujer de la iglesia. Dios lo hace para su gloria. Pero es muy feo cuando la iglesia es igualita a su pastor, con los mismos inconvenientes, los mismos problemas, los mismos miedos. Iglesias que no se edifican para la gloria de Dios. Y ahora pensemos en el juicio, ese día del juicio. Señor, aquí está tu iglesia. ¿Y por qué trabajaste si toda la iglesia tiene las huellas de tus manos encima? Yo no quiero eso, realmente, y creo que ninguno de nosotros en el ministerio quiere eso. Queremos que la iglesia tenga la imagen de Cristo reflejada en cada alma. Que sea así, porque solo así podemos ver la gloria de Dios, y es por eso que tenemos que ser tan responsables en todas y cada una de las cosas que hacemos. Esa responsabilidad, mis hermanos, implica no solo la motivación, cómo nos damos al Señor, sino la preparación. Y no me refiero únicamente a los que están llamados al servicio, sino a la preparación de cada uno. Yo a veces me río cuando encuentro hermanos que son incapaces de leer un capítulo de un libro. No es una burla, sino que digo, pero ¿cómo vas a crecer si no te capacitas, si no te preparas? O cuando a algunos se les sale que tiene días que no oran.
¿Cómo vas a crecer espiritualmente de esa manera? ¿De qué forma lo vas a hacer? No vas a poder crecer en el Señor si sigues teniendo esa vida, no. Tú eres una piedra viva y tu edificación contribuye con la edificación del cuerpo de Cristo. Tú no sabes cuándo te puede usar el Señor para evangelizar a alguien o para edificar a alguien o para consolar a alguien. Tiene que estar preparado el creyente para toda buena obra. Es lo que dice la Escritura. Somos responsables en eso. Pero en los versículos 16 y 17 nos dicen que ese servicio tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Porque podemos ser responsables, pero si el Espíritu de Dios no está haciendo morada en nosotros, estamos perdidos. Dice, ¿no sabéis? Miren, es una pregunta cuya respuesta todos la conocen. Todos sabían que eran templo del Espíritu Santo de Dios. Ya el apóstol Pablo lo había dicho antes, pero ahora está hablando de manera corporativa, eclesiástica. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claro que lo sabían los corintios, también lo sabemos nosotros porque el Señor lo prometió. Nosotros iremos y haremos morada en ti. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente en Corinto tenía esto clarísimo. Somos templo del Espíritu de Dios. La comunión de los santos es maravillosa porque es la comunión de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y para servirnos los unos a los otros, requerimos el poder del Espíritu Santo porque si no todo se vuelve un desastre. Se vuelve un desastre absoluto. Miren, esta agua me la puso mi hermano ahora. Me la puso con gozo. Pero si no tuviera el Espíritu Santo de Dios, tal vez estaría quejándose porque no la puso otro. Solo el Espíritu Santo quita esto que tenían los corintios, los celos, las iras, las peleas entre ellos mismos. Y la iglesia puede ser edificada, pero todo con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué es el poder del Espíritu Santo? Vamos a resumirlo en una palabra: para matarlo. ¿Cómo así? Sí, para matarlo, para matar ese viejo hombre que se trata de levantar, de rebelarse contra todo lo bueno. Y gloria a Dios por ese poder que nos mata, pero nos da vida. Con ese poder que al viejo hombre lo tiene crucificado, no reprimido. El Señor no toma prisioneros en esta guerra espiritual. El Señor acabará con usted, con lo que usted era, y con usted, con lo que usted era, para darle la vida del Espíritu. Una vida gloriosa, una vida llena de poder, pero tiene que morir y yo tengo que morir también. ¿Sí? Porque de otra manera no vamos a poder servirle al Señor. Pero me llama la atención cómo finaliza todo el texto en el pasaje de nuestra mañana de hoy. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí parece que hay una división entre, cuando usted va al versículo 12 y 13, en donde dice que hay unos que edifican de una manera con oro, plata y piedras, mientras que otros con madera, hojarasca y heno o paja. Y parece que esos dos tipos de personas son unos cristianos que sirven al Señor comprometidos con la causa del Señor, mientras que otros no están tan comprometidos con la causa de Dios, aunque son creyentes. Pero al final pareciere que hay una tercera clase de personas que estaban en la iglesia local de Corinto y que también estaban en todas las iglesias de ese primer siglo. Y es aquel que no es creyente y que
realmente quería destruir a la iglesia del Señor. Y el Señor les lanza una dura advertencia. Podrían estar congregándose en las iglesias, pero Él les dice, si alguno destruyera el templo de Dios, es decir, alguien quería realmente quitar el fundamento de Cristo para subirse Él, para hacer su propia obra. Es decir, que Cristo desapareciera de allí. Y hay una fuerte amenaza, dice, ¿estás pensando eso? ¿Sí? Dios te destruirá. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual es la iglesia de Cristo, sois vosotros, santo es. Es decir, apartada para el Señor. Es una iglesia apartada para el Señor. O mejor, es una iglesia que es propiedad del Señor. Por lo tanto, todo el que intente destruir la iglesia del Señor será destruido. Es imposible no temblar ante esa verdad. No temer ante esa verdad. Y cuidado, que no está hablando de cuestionar a los pastores. Nosotros somos cuestionables. Cuando hacemos algo que no entendemos bien, las personas cuestionan y pueden hacerlo. Siempre y cuando sea un cuestionamiento bíblico. No estoy de acuerdo y aquí están mis razones, ¿cierto? No hay problema. Pero cuando empiezas a atacar a la iglesia del Señor, lo que viene no es bueno. Y nosotros podemos encontrar ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando del cuerpo de Cristo. En el Israel antiguo vemos el ejemplo de Coré, Datán y Abirán. Se levantaron, no, nosotros también ministramos, nosotros también, Dios habla por nosotros, también servimos. Y resulta que la tierra se abrió y los tragó. Y luego llegaron un par de mentirosos que dijeron una mentirita piadosa, sus nombres Ananías y Zafira, pero no se dieron cuenta que habían convenido mentirle al Espíritu de Dios, como nuestro hermano Carlos leyó y explicó en la escuela dominical. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron. No puedes atacar a la esposa del Señor. No puedes atacar a la esposa del Señor. No sé cómo hay personas que no tiemblan cuando simplemente en una iglesia sana, no una secta, una iglesia sana dice, no, pero salte de ahí, ven y armemos una iglesia. Tú eres un ministro que me puedes ayudar. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuál será el resultado en tu vida? Yo no quiero imaginármelo. Es peligrosísimo en todo. Entonces, mis hermanos, en nuestro sermón dominical de hoy vimos en primer lugar cuál es el fundamento del servicio, que es Cristo, es el fundamento. Pero vimos que ese fundamento también, el servicio también se hace con responsabilidad y que los creyentes, aunque estemos afianzados en Cristo como fundamento, tenemos una responsabilidad de sobreedificar y que nuestra intención tiene que ser la mejor intención para edificar conforme el Señor nos ordena. Pero finalmente vimos que ese servicio tiene que ser en el poder del Espíritu Santo de Dios. Aplicaciones finales. Para el no creyente, amigo, lastimosamente, tú no formas parte del edificio de Dios, que es la iglesia. No eres una piedra viva hasta que Dios te regenere para su propia gloria. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, suplícale que te reciba, que cambie tu corazón y que puedas andar como hijo de Él en el templo de Dios. Para los creyentes, mis hermanos, en el texto que leímos hay una exhortación muy clara para el servicio. Un servicio hecho con responsabilidad para la gloria de Dios, creyendo que Jesucristo es el fundamento que soporta todo lo que nosotros hacemos para la edificación de la iglesia. Y supliquemos que nos llene de su Santo Espíritu para que este servicio sea un servicio para su gloria, honra y alabanza. Amén.